Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Y comenzamos un programa más de los observadores. Y amigo Lucho, querido, el pueblo está contigo. Dale con la presentación de rigor. Bueno, bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y nos dedicamos a criticar, vigilar y auditar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos para hoy, pues, mi querido Watson? Tenemos mucho papel, Sherlock, montones de papeles. Vamos a hablar de papel en el mundo digital y para eso le hemos invitado a María de Lourdes Heredia, que sin más le vamos a pedir, como es tradición en nuestro programa, que se presente ella misma. Dinos quién eres, qué haces, cuéntanos. Claro que sí. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy María de Lourdes Heredia. Soy la cofundadora de Bookish, librería boutique en el barrio de La Floresta. Es un emprendimiento que nació hace 4 años con el fin de crear experiencias literarias diferentes e innovadoras a través de cajas literarias que entregábamos desde manera online, remota. Y desde hace 1 año tenemos una librería física y un espacio para hacer eventos en La Floresta. Ya, y cuéntame, ¿qué es esto de la boutique? Es decir, ¿puedo ir y comprarme yo un traje de baño así art deco para este cuerpito que quiere exhibirse? ¿O de qué se trata? Claro, la idea es que nosotros veíamos que la gente que ama el cine, la gente que ama la música, puede encontrar merchandising de sus grupos favoritos, de sus películas icónicas, y nosotros queríamos hacer lo mismo con los libros. Tú sabes, puedes encontrar bufandas de Harry Potter, puedes encontrar varitas, puedes encontrar un montón de objetos que se mencionan en los libros y que como lectores nos encantaría tener y usar, como la pipa de Sherlock, y que esperamos que eso también sea algo que los lectores también quieran usar, porque cuando uno se vuelve muy fan de una historia, quieres tenerlo todo. Ah, o sea que trajes de baño de Barbie también podemos encontrarlos. Ojalá sí, próximamente, pero la idea sí, nosotros creamos los productos, mi hermana es diseñadora, la otra parte de Bookish, y creamos productos de todo, desde objetos, muebles, y estamos poco a poco incursionando en nuevas cosas para que la gente se sienta identificada con lo que más ama. Bien, y ya me alargué, Lucho, ya me alargué, pero no presenté la primera sección de nuestro programa. Bien, y comencemos con la primera, Interestelar, extraños futuros, que nos afecta a inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y en este contexto, ya para ir directamente a las preguntas de rigor, hablemos de papel. Estaba yo revisando las varias estadísticas de los libros que se han vendido más en el 2023. Hay unos librazos que ni me había enterado, ¿no? Me acabo de enterar que está Revolución de Arturo Pérez de Reverte, Rosa Montero que sigue vendiéndose, bueno, cada cual con sus gustos, y otros libros. Dime, ¿qué es lo que más está comprando la gente ahora? Bueno, eso depende mucho. La ventaja es que ahora existen muchas librerías independientes, muchas librerías de barrio, que empiezan a especializarse como en un género específico. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos muchos libros de ensayo, muchos libros de cultura pop y muchos libros sobre películas, y ese es nuestro gran fuerte. Entonces, para nosotros, los libros que tienen que ver con anime, los libros que tienen que ver con grupos icónicos como Queen o David Bowie, son libros que se venden mucho porque son libros que no hay en otra parte aquí. Pero claro, obviamente narrativa hay un montón más.
y las edades de la gente que compra libros, porque digamos, David Bowie será como para el Lucho, ¿no es cierto? En Tengo el realidad, libro de David Bowie. Ya me fui contra el Lucho, pero me dio ganas. Yo tengo el libro de David Bowie, quiero aclarar, de hecho. Sí. claro. Dale. ¿Viste? Lo sabía, lo sabía. ¿Sí? En realidad es muy variado. Bueno, nuestra librería está enfocada mucho en jóvenes profesionales, o sea, jóvenes y estudiantes, también como desde los 18 hasta los 45, pongámosles que todavía son jóvenes. Pero sigue habiendo muchos niños que llegan a la librería y muchas personas grandes o adultos mayores también que llegan. Y lo interesante es ver cómo los gustos que parecieran como de una generación específica son transmitidos a generaciones más jóvenes. Y hay jóvenes que aunque nunca estuvieron en la época de estas grandes bandas, disfrutan los libros y disfrutan la música todavía, porque pasa de sus padres o de sus abuelos o de sus tíos. Claro, hay muchos mitos, ¿no es cierto? Tenemos muchos mitos, claro, hay una crisis de libro, etcétera, etcétera, pero son las crisis que vivimos en todos los aspectos, ¿no? Ayer estaba yo en un taller con jóvenes, con adolescentes, a los años que trabajaba con adolescentes, y apenas entro al taller, me encuentro con una niña de unos, que sería 14 años, 15 años, máximo, y era en el grupo la única que estaba leyendo su librito, ¿no? Entonces le pregunté qué estaba leyendo, dije, no sé, crónicas vampíricas, el vampiro Joselito, yo no sé, una cosa imaginaba, no, le digo, ¿qué estás leyendo? Me dice, el jorobado de Nuestra Señora de París, Víctor Hugo. de Víctor Hugo, y digo, ¿qué? Y digo, ¿Y no te aburre eso? Me dice, no, está interesante. ¿Y no te da tristeza? No, me dice, todavía no llego a la parte que Triste. le pasan cosas feas al jorobado. Digo, ¿qué pasa acá? Ahora, yo me entretengo con Harry Potter y los niños se entretienen con Víctor Hugo. O sea, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo creo que en realidad los libros no tienen edad, o sea, lo único que tienen los libros son como un lenguaje, una narrativa un poco más reducida o más simple, y algunos que son mucho más complejos, pero hay niños que leen, como tú dices, clásicos súper grandes, y es porque tienen una experiencia lectora y un bagaje cultural que viene desde sus padres. Entonces, no hay que ponerles limitaciones a los niños de tienes que leer estos libros que son para tu edad o para tu tema necesariamente, siempre y cuando los papás tengan como una supervisión y un acompañamiento de las lecturas que tienen sus hijos. Es como un mito súper grande el que los niños solo leen cosas sencillas, cosas divertidas que les entretienen, porque hay niños que son amantes de los clásicos, hay niños que son amantes del terror, y está súper bien, así como hay niños que son amantes de los cómics y las novelas gráficas, y está excelente. Sabes que cuando eran chiquitos mis hijos, es que hablar de libros me encanta. Tenían un libro de este tamaño, así, que era de un gato. Entonces ibas abriendo las hojas y eran esos libros, ¿cómo se llaman esos libros que salen? Pop-up, ¿Cómo es que es otra vez? pop-up, pop-up se llaman. A ver, dilo 10 veces Pop-up, seguido. pop-up, pop-up, pop-up. Eso mismo, ¿no es cierto? Y era de terror, iba contando la historia y al final salía un gato así medio zombie del libro de este tamaño. ¡Qué maravilla de libros! No sé si todavía lo tienen, ¿no? O les leía y se nos iban las lágrimas cuando les leía Fray Perico con su borico. Claro. Un librazo, ¿verdad? Así que sí, los libros son fantásticos. Y a propósito de esto, dime, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué dicen los lectores con relación al papel y a la pantalla? Claro, siempre ha habido como este debate súper grande que se ha hecho en los últimos años sobre que el papel está muriendo porque lo digital le está ganando terreno. Pero en realidad es que ahora lo que existe son nuevas formas de leer. No es que se lee menos, sino que se lee diferente. Y esto es todo un estudio sociológico y antropológico que han hecho un montón de escritores como Néstor García Canclini y otros, de Scolari y otros más, en las que dice que ahora leemos también cosas audiovisuales, leemos imágenes, leemos todo lo que sucede, sonidos y otras cosas más, y son nuevas formas de leer. Entonces, realmente no debería haber una competencia entre el papel y lo digital, son complementos y obviamente cada uno tiene su ventaja. Lo digital obviamente es más transportable, puedes tener un montoncísimo de libros en un solo aparato,
y también son mucho más baratos comprar los libros digitales. También puedes oír audiolibros, que también es una gran ventaja cuando estás haciendo alguna otra actividad. Pero el papel tiene un encanto súper grande que los lectores siempre vuelven al papel, al libro físico, y por eso conviven los dos juntos. Los lectores conviven con los dos tipos de lectura, y eso sí depende también mucho de la edad. Hay gente que entre más años tiene, prefiere no leerlo digital porque no se acostumbra, pero está bien, y los jóvenes leen digital y también está bien. Entonces solo son nuevas formas de leer, nuevos formatos, pero todos incentivan a la lectura. Sí, el papel tiene ese calor, te facilita más la concentración porque pierdes entre un Sí. 20-25% de calidad de la concentración en lo digital. Yo les aconsejo recién le aconsejaba una defensa de tesis a un estudiante que tenía que hacer correcciones de su tesis, no muchas, le digo, pero si quieres hacerlo rápido, digo, y hacerlo bien, imprime la tesis, o sea, Claro, no es que quiero gastar papel, pero es que ya se te pierde en la pantalla y tienes que mover cosas, ya se te pierde, es como que difícil. Papel sí, es papel. sí, es verdad, claro. También ahora que estamos como inmersos en todo este mundo digital, es un alivio volver al papel. Como tú dices, es una forma también más fácil de regresar a leer lo que estabas haciendo, de concentrarte, igual que el hecho de escribir, ¿no? También que te ayuda a memorizar. No es lo mismo escribir en la compu o escribir en el celular que escribir a mano, que es totalmente otra experiencia y que ayuda al cerebro de otra forma a recordar lo que estamos haciendo. Lucho, ¿qué has leído últimamente en Bueno, papel? yo soy un buen lector. Este mes leí, a ver, acá. am, bueno, esto leí el mes pasado. Pero Tengo no, toda mi no pila vemos de libros qué es, acá. no vemos Bueno, qué es. La curiosidad nos mata. leí este también hace 2 meses. Más o menos yo me leo un libro cada 2 semanas. Sí. Aquí tengo 1 millón de libros. Mira, este, por ejemplo, es gigante. Sí. Entonces, sí, a mí me gusta mucho leer y la verdad es que depende. Yo creo que lo que decía María es verdad, porque la lectura funcional se da mucho en digital. Es decir, cuando uno busca algo en particular, por ejemplo, estás haciendo un paper y necesitas pues una cita específica, entonces ya buscas el argumento específico para respaldarla. Ese tipo de cosas, cuando buscas algo muy, muy particular que necesitas y no todo un libro. Pero ya yo creo que la lectura recreativa, incluso para aprender, pero de una manera mucho más general, es mejor en libros de papel, totalmente. Y además hay algo interesante. Yo creo que hasta hoy en día es sexy leer libros de papel, disculpe que me meta ese campo, porque como todos están con el teléfono, cuando tú sacas tu libro, pues en el avión o en donde sea, pues en el parque es como, wow. La gente muy nueva te ve como que eres raro, eso sí te quiero decir, a mí me ve mucho como, qué extraño, ese tipo nunca ha tocado una computadora sin saber que yo soy un tipo totalmente digital. Pero, en cambio, tiene una ventaja. Si te roba, primero nadie te va a robar el libro. Sí te van a robar el teléfono, ¿verdad? Esa es una gran, gran diferencia, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas en general, yo estoy de acuerdo. Y más bien aprovecho para hacerte una pregunta, pues, en este tema, María. Pues, dentro de tu negocio, y sobre todo si estás vendiendo cosas así como que yo veo que también son como cosas de colección, ¿verdad? Cosas Sí. coleccionables, como me decías, pues libros de Queen, libros de David Bowie. En general, ¿no has incursionado también en el mercado justamente pues de los libros digitales? ¿No te interesa? O sea, ¿crees que a la final no te hace falta realmente para tener un negocio sustentable incursionar en lo digital? ¿Qué opinas? Bueno, también lo digital se maneja de otra forma, es un giro de negocio totalmente diferente porque la cadena del libro cambia. También se reduce mucho la cantidad de personas que necesitas para vender en digital. Y claro, ahora tal vez las editoriales más que las librerías son las que deberían como calcular si es que entran o no en el mundo digital. Pero el encanto de la librería es ese, ¿no? El tener el libro físico, el tener el contacto con el cliente, con el lector que llega, el poder aprender sus gustos, sus preferencias, lo que busca, el tener el espacio para conversar, para hacer comunidad, el tener el lugar para hacer eventos, para compartir tus gustos, tus aficiones, para recomendarle libros que pueden gustarle, autores nuevos. Y creo que, como decía Irene Vallejo en El infinito en un junco, o sea, las librerías son farmacias para el alma, farmacias
de libros para el alma. Y eso es mucho más fácil y más concreto hacerlo de manera física, con el libro físico, que de manera digital, en la que llega un punto en la que hay tanta información que te pierdes, que es demasiado para poder buscar, para poder encontrar y para poder hablar. Entonces, realmente las librerías tienen que ser físicas para que pueda haber esta conexión y este intercambio. No, es interesante, si yo le comparo al mercado musical, pues hoy en día hay bastantes tiendas de vinilos, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué vas a comprar un vinilo si tienes ahí pues todo en Spotify, en YouTube, en donde quieras? Lo dices, claro, porque simplemente quiero escucharlo tranquilamente en mi casa, ¿verdad? Y quiero escucharlo mejor, con mejor calidad. Yo creo que sería comparable, ¿verdad? El asunto a los libros físicos, totalmente. Ujú. No sé, ¿qué Sí, opinas, se Gonzalo? compara mucho. Yo creo que sí. Bueno, me hacen pensar en que este efecto inmersivo del papel, ¿no? A mí me gusta mucho la novela policíaca, la novela negra, y leerlo en pantalla, sí, es como que está bien, ¿no? Estoy entretenido, pero en el libro ya paso la siguiente página y es como que estoy más inmerso en la historia. Sí, no tengo idea por qué será. ¿Tú tienes alguna clave de esto, María de Lourdes? Yo creo que es porque en realidad nosotros somos seres muy sensitivos, muy sensoriales. Necesitamos el contacto, necesitamos el poder poner los sentidos en algo. Y eso pasa no solamente con las cosas que amamos o con los objetos, sino también con las relaciones. Entonces, en sí misma la lectura ya es un poco una abstracción, un proceso imaginativo, que si es que está en un lado digital es mucho más difícil como el compaginarse y adentrarse de manera inmersiva en la historia, pero el tener en papel es mucho más fácil el relacionarse con el personaje, el identificarse, el poder hasta contar cuántas hojas te falta para acabar un capítulo. Es una experiencia totalmente diferente que eso se lleva muy bien con nuestros sentidos, nos hace muy bien el poder tocar, el poder oler las hojas, el poder oler la tinta cuando recién lo abres. Es una experiencia totalmente diferente que nos permite identificarnos con lo que estamos leyendo y adentrarnos en la historia. Oye, ya te fregaste porque tú mencionaste relaciones y te viene la pregunta caliente, la pregunta hot del día, ¿cierto? En tus relaciones de pareja, ¿lectores o no lectores? Creo que como todos, a veces uno llega a los no lectores y a los lectores, pero los lectores es mucho más interesante porque obviamente tienes muchos más temas para conversar y es súper interesante y entretenido poder ir a casa de alguien y ver su biblioteca y decir, wow, tenemos los mismos gustos, o mira qué chévere, yo quería esa edición y nunca tuve, me prestas este libro. Se genera otro tipo de relación porque hay muchas cosas en común. Y ser lector también te permite ser mucho más empático, el poder comprender a otras personas, el poder entender otras culturas. Entonces, estar con lectores es otra relación totalmente diferente porque es un mundo de posibilidades súper grande. Eh, a ver, ¿y cómo te ha ido en la relación con el no lector? Creo que es como cuando uno está inmerso en alguna religión o secta y quieres atraerlos, ¿no? Buscas la forma de que se conviertan en lectores. Y yo creo que siempre pasa que un lector cuando tiene una relación significativa con alguien, regalas libros. Sí, sí. Entonces, y cuando es un no lector, claro, estás como que tanteando, pero cuando es un lector, ya sabes qué darle y es mucho más interesante buscar el libro o la edición que quiere o el autor que le gusta. Entonces, es mejor estar con lectores. Sí, yo siempre, para mí es fácil, me dicen, qué difícil es regalar cosas a un hombre, suelen decir a veces, ¿no es cierto? Y digo, no, a mí es muy fácil, dame un libro o una camiseta, y antes era un CD de música, ¿no es cierto? Pero ya no pega eso, pero dame una camiseta y un libro. Y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y he escogido pues la película que se tenía que escoger
la canción de la película que vamos a escuchar, que tenía que ser porque tenía que ser, y seguramente tú la recuerdas, la reconoces, La historia sin fin. Para la audiencia, la historia sin fin es una belleza de historia. Está basada, bueno, es dirigida por Wolfgang Peterson, y está basada en un clásico que fue escrita, a ver, ¿por quién fue escrita? María de Lourdes. Por Michael Ende, el mismo Michael. autor de Momo. Ajá. Exactamente, muchas gracias, se me había olvidado. La historia comienza con este chico que es Noah, que entra a una librería, ¿no es cierto? Que no sabemos si es boutique, pero es una librería. Compra un libro y comienza a vivir el libro y a proteger el mundo del libro, ¿no? Pues un dragón y todo eso. Lo maravilloso de la película es que si ustedes la ven, es la época, este es del 90, me parece que es, a ver, déjame ver, por aquí creo que la tenía. La película es del 98, me parece. Déjame ver. Del 84. Del 84, efectivamente. Y en esa época no hay efectos especiales, ¿sí? Lo que tenemos como efectos especiales son marionetas y efectos físicos, ¿no? Que tienen un valor muy, muy fuerte. De hecho, en X-Men, en Wolverine, decidieron hacerle los efectos mecánicos, ¿no? Lo de las garras, justamente porque no se lograba digitalmente esa sensación que da la materia, ¿no? Entonces, bien, para toda nuestra audiencia, vean esa película, ya sean grandes, chiquitos, o sea, es maravillosa. Yo la estaba mirando para la conversación de ahora y digo, no, la tengo que ver de nuevo. Bien, y con esta historia, no, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu libro favorito? Así, el libro que más te gusta de todos los que te gustan. Siempre es difícil responder esa pregunta porque creo que uno tiene un libro favorito dependiendo en la época en la que está. Pero en esta época, bueno, claro. Bueno, siempre he sido muy fan de los clásicos. Desde que era niña empecé a leer libros clásicos, y uno de mis libros favoritos es Los Miserables de Víctor Hugo. Creo que es un libro sumamente lindo, está escrito súper bello, tiene muchos detalles. Sé que se ve un poco gordo cuando lo ves en la librería y tiene un montoncísimo de páginas, pero toda la historia detrás de Jean Valjean y de la Revolución Francesa es una historia sumamente conmovedora, y creo que es de mis libros favoritos por la forma en la que está escrita. O sea, Víctor Hugo lo escribe de una manera tan especial que conectas con el personaje, que conectas con su dolor, con sus luchas y con todo el contexto en el que está pasando. Es un libro espectacular. Mira tú, el libro que se me ocurre así ahora como un libro de los que me convocan es It, eso el payaso de Stephen King. De Stephen King. Sí, o sea, o los 8 libros del pistolero. Wow, Stephen King me mata, ¿no? Y en este contexto, a propósito de libros impactantes, ustedes trabajan mucho con cómics. Sí, así es. Traemos un montón de cómics y de novelas gráficas y de clásicos en versión novela gráfica, porque creemos que por mucho tiempo se minimizó el valor de la novela gráfica y del cómic. Se veía como una literatura menor, como algo como mero entretenimiento que no tenía valor. Y realmente el cómic es una fuerza impresionante que ha durado por muchísimos años y que tiene el poder de enganchar a los jóvenes y a los niños y a los adultos también de una manera que a veces los libros no lo pueden hacer, porque compagina esto, ¿no? De la imagen y del texto, y es una obra de arte en sí misma. Ahora tenemos un montón de ilustradores y de escritores de cómic que son como lo más top que puede haber, y que se han convertido en artistas súper reconocidos y que recién ahora se está empezando a valorar su trabajo. Entre ellos, ¿cuáles podrías mencionar? Yo creo que grandes escritores, obviamente partiendo desde Stan Lee, Kirby, Azzarello, Frank Miller, todos ellos que han venido como creando todos estos universos que ahora, gracias al audiovisual,
las nuevas generaciones lo han conocido o han empezado a interesarse por ella. Pero tienen todo un recorrido de años, desde casi la Segunda Guerra Mundial, en que empezó a como despegar lo de los superhéroes con DC y Marvel. Y es increíble cómo ahora las generaciones actuales están volviendo a los cómics porque encuentran belleza en descubrir el detrás de los personajes que ven en lo audiovisual. Oye, y a mí me gusta Batman, siempre compro todo o sea, lo que alcanzo de Batman por tiempo, porque no siempre se encuentra. Pero la pregunta es, si voy a comprar mi libro, mi novela gráfica de Batman, ¿me viene con la camiseta? Ay, mira, incluso tengo el tatuaje de Batman, así que ¿me viene con la camiseta? Esa es la pregunta. Debería ser que sí, claro. Ahora estamos trabajando mucho con diseñadores y con ilustradores para sacar algunos productos de cultura pop hechos por nosotros. Y los siguientes pasos sí serían eso, incursionar también en moda. Y obviamente los cómics tienen un montón de referencias divertidas para hacerlas en textiles y en moda. Claro, de ley, de ley. A mí me hacen falta camisetas de Batman, no las encuentro. O sea, Es totalmente. verdad. Lucho, novelas gráficas. No te escuchamos, Lucho. ¿A mí me preguntaste? Sí, te preguntaba a ti si novelas Ajá. gráficas, cómics. Sí, bueno, en realidad yo tengo otro tipo de lectura, te cuento. Como yo soy geek, yo leo más cuestiones de riesgos, inteligencia artificial. Soy un lector, digamos, más bien científico, más que de novelas. Claro que he leído novelas, pero digamos, no es mi fuerte. Te puedo hablar más de otras cosas si gustas. Mm. Sí, Ya sabemos que aquí tienes un lector difícil de novela gráfica. yo soy un lector difícil, yo soy un lector difícil. Sí. En realidad, Se te cortó el sonido. No tenemos sonido, Lucho. Lucho, amigo. El pueblo está... Dale. novelas, que es el lector, ¿verdad? ¿No es cierto? Que tiene, pues, que ha estudiado literatura, comunicación. Pues no, en realidad el libro es algo universal y cada uno, pues, encuentra dónde quiere estar. Yo te digo, tengo leído muchísimos libros, pero yo leo muchísimo sobre riesgos, sobre inteligencia artificial, sobre cosas más bien científicas, digamos. Yo leo ciberseguridad, entonces tengo, pues, un montón, una colección de libros. Música también, curiosamente, tengo libros de música especiales. Pero en realidad yo soy un geek, entonces yo me dedico a las lecturas más bien geek, no soy un literato. Por eso quería expandir esta conversación poniendo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si tú ves aquí mi librería, aquí en mi propia habitación, pues la verdad, de pronto verías cosas que ninguno de ustedes conoce, ¿no? También. Eso es lo más interesante de la lectura. Sí. Claro, recuerdo alguna vez que pasaba por las Naciones Unidas y estaba un mendigo, no sé si ustedes recuerdan que tenía unas muletas, ¿no? Y era barbado, ¿verdad? Entonces le di una moneda y después fui a la librería, pero fui más tarde. Y me encuentro con el señor en la librería y estaba comprando un libro de motocicletas. Wow. Qué bacán. Sí, ¿no es cierto? Cuéntame un poco me parece interesante. Algo que tú dijiste un poco sobre la empatía, sobre esta relación con los libros, ¿no? ¿Por qué crees que los libros provocan empatía? Porque los autores, al escribir cada uno desde su contexto y desde su imaginación también, nos permiten encontrarnos con nuevas culturas, ¿no? Por ejemplo, si yo leo a Salman Rushdie, empiezo a entender un poco sobre la parte de la India. Si empiezo a leer a Eileen Chang, empiezo a entender a gente de China y cómo ellos ven su cultura, cómo ven ellos su mundo. Entonces, al leer, nos adentramos no solamente en los contextos propios de cada autor, sino en los contextos que ellos crean desde su imaginación y su experiencia. Y eso nos permite ponernos en los zapatos de el otro, porque por lo general los libros se escriben en primera persona y eso es mucho más fácil para el lector, el asumir el rol del protagonista, ¿no? Y sufrir lo que él sufre y alegrarse por lo que él se alegra. Entonces es muy interesante que los libros sean esta puerta para poder comprender al otro, no como otro que no se asemeja a mí o como otro que es diferente y que no puedo relacionarme, sino como otro que es como yo.
Y es muy, Claro. muy chévere el que el libro nos permita eso, que con un par de hojas podamos vivir el duelo, aunque no lo hayamos vivido, que podamos vivir, no sé, tal vez experiencias paranormales, que podamos ponernos en el papel de un detective, que podamos vivir la época victoriana y los amores de los duques y de las reinas, o que podamos ponernos en el papel de un superhéroe y salvar a otros. Entonces, los libros te dan la posibilidad de ser alguien más. Es como ser un actor, tener un montón de vidas sin tener que vivirlas propiamente. Solo al leerlas ya aprendes mucho y aprendes a encontrar valor en los demás y en las diferencias de los demás. Bueno, ya sabemos por qué estás en el negocio de libros, da gana de leer escuchándote. Lucho, ¿querías decir algo? Te veo ahí con cara de pensamiento. No, me parece interesante porque justamente esta emoción que tú muestras, María, de conversar, ¿no? Es una emoción que creo que todos mostramos de alguna manera. Yo te digo, en mi caso, pues yo me traigo un libro casi cada 2 semanas, ¿no? Y siempre estoy emocionado de mi nuevo libro, ¿no? Entonces, como, wow, llega mi nuevo libro, llega mi nuevo libro. Y es súper curioso, pero cuando tú haces un balance, por ejemplo, yo te digo, no sé si te pasa igual María y Gonzalo, pero cuando tú haces un balance, por ejemplo, nosotros que estamos siempre en eventos, conferencias, todo eso, y de pronto te salen los nombres, te salen las situaciones, todo, es como que de alguna manera el aprendizaje así lento y pausado es el que realmente queda dentro, ¿verdad? Y cuando uno en cambio lee cosas rápidas en internet, a mí me parece que me olvido, pero cuando lees un libro siempre te acuerdas. Entonces, esa es la magia. Yo te diría más bien en una proyección hacia el futuro, ya, ¿cómo tú, cuando haces eventos y todo, en realidad estás centrada mucho en el ensayo, la novela, en general la poesía, o tienes una expansión a otra gente como yo que son geeks y no es su principal, digamos, su principal interés, a pesar de que nos hemos leído obviamente algunas cosas interesantes, como te voy a decir, Los Miserables de Víctor Hugo, pues todo, digamos, los clásicos, pero en realidad, si nuestro interés es otro, podemos acercarnos a tu local, por ejemplo, ¿tienes también una sección de libros científicos, libros de tecnología, todas estas cosas? Bueno, en realidad nuestra librería está centrada mucho en ficción, pero lo interesante es que cuando hacemos eventos que compaginan un montón de disciplinas y también de otras ramas de la cultura. Entonces, por ejemplo, una vez hicimos un evento de Batman, aprovechando que se estrenaba la película, y lo que hicimos fue hablar de Batman desde el derecho. Entonces vinieron un montón de abogados para hablar qué tan factible sería que Batman haga todo lo que haga y que no esté preso. Qué tan, claro. Qué bueno. También lo vimos desde el lado del diseño industrial, qué tan factible es tener todos los gadgets que tiene Batman, si es físicamente posible que se levante con las tirolesas, que tenga su cinturón lleno de aparatos y cosas de esas. También hablamos desde el lado de la animación, qué tan chévere es el crear personajes, el que cada director haya hecho su propia versión animada o su versión en live action. Entonces, esto permite que gente que no lee, pero tiene tal vez afición por el diseño, que tiene afición por la animación, que es abogado, le gusta el tema y tenga ganas de leer. Lo mismo nos pasa cuando vamos al teatro. Nosotros trabajamos con muchos teatros que hacen adaptaciones teatrales de obras. Entonces, tal vez habrá gente que va al teatro porque le resulta más fácil o más entretenido ir, pero le gusta tanto la historia que quiere leerla. Y así captamos nuevos lectores, porque no siempre el presentarle un libro a alguien es motivo de que ellos se interese en leerlo. Entonces buscamos siempre formas diferentes de relacionar al libro con otras cosas que no tienen nada que ver, como la gastronomía, como la moda, como el diseño mismo, las experiencias literarias que nosotros hacemos, que son este tipo de eventos, hace que la gente le dé ganas de leer y se anime a leer. Claro, qué interesante. Y en ese sentido también tienes una línea para lo que es el esoterismo, que pues también creo que es un mercado fuerte en lo que es libros. Hay un montón de gente que ahora está leyendo eso, pero nosotros hemos decidido como centrarnos mucho en ficción, entonces, Ujú, y mucho en cultura pop, que como te decía, ha sido tan relegada por tantos años y nosotros queremos darle valor a todas estas literaturas menores, como la fantasía, la ciencia ficción, el terror, que no eran ujú. consideradas lecturas eh, como cultas o de primer orden y que nosotros creemos que tienen gran valor. Eh, estaba pensando ahora que les escucho a Lucho y a ti,
y es en esta, cuando hablas de leer el pasado, de esta empatía, hay una preocupación, ¿no? O sea, yo estoy totalmente en contra, me parece que eran estos libros de este escritor para niños, que no sé cuál escritor para niños, pero leí algo, que querían, que algunas librerías se habían dedicado a actualizar al actor con el nuevo lenguaje inclusivo, y me parece horroroso, me parece una discriminación al revés, me parece fomentar la intolerancia antes que nada, ¿no? Porque efectivamente si tú lees Los Tres Mosqueteros, ¿no? Pues es una versión para nuestra época totalmente machista, pero si la quieres ver así, porque también puedes ver el caballero que defiende a la dama, y claro, las damas ya no son así, pero hay en la misma época hay mujeres que también son protagonistas en novelas de caballería, etcétera. Es decir, es un mundo muy abierto que se sorprenderían. Entonces, simplemente yo quiero que ahora todos seamos diversos. Y es una forma de obligar a todos a no serlo. Ujú, así es. Yo creo que obviamente la censura al libro, al autor, es terrible. No podemos hacer eso porque los libros son reflejos de la época en la que fueron escritas. Y el que algún libro ahora sea considerada tal vez machista, que fomente esclavitud o cosas de estas que ahora son muy cuestionadas o muy habladas y que antes eran muy normales por la época en la que fueron escritas, son una parte importante para entender la historia, para entender todo el camino que hemos pasado desde cuando fueron escritos esos libros, en la que se consideraba bien esas cosas y cómo hemos evolucionado hasta ahora en la que podemos hablar, discutir y ver lo que hemos hecho mal a lo largo de la historia. Pero en cambio, si censuramos los libros, si los reeditamos para hacerlos actuales, perdemos esa riqueza de ver de dónde venimos. No podemos hacer eso. Es lo mismo que pasó con Lo que el viento se llevó. Es un clásico de la literatura y el quitar las palabras en referencia a los afrodescendientes, el quitar lo que habla de esclavitud, es un atentado no solo contra el autor, sino contra nuestra propia historia y sobre quiénes somos y de dónde venimos. Pero en ese sentido, yo tengo una inquietud, Gonzalo. Dígame. Este libro que tú comentas sobre esta, pues básicamente esta, no sé pues cómo decir, este nuevo enfoque del lenguaje, no sé, a eso te referías, en cuanto al género y todo esto, y lo que es inclusivo, de alguna manera no responde al tiempo que vivimos, un tiempo de hipersensibilidad, pues, de muchos sectores, y que de alguna manera, pues, ha desbordado este asunto, que ahora hasta escuché que había más de 70 géneros. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? O sea, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero por eso te pregunto, porque ¿no será simplemente un reflejo de lo que vivimos hoy, que incluso el lenguaje ha vuelto a los jeroglíficos? Podríamos sacar un libro con emoticones y todo el mundo entendería de lo que se trata. ¿Qué opinas? Me parece fantástico lo que dices. Mi postura es que todo extremo, cualquier extremo es autoritario, cualquiera. Incluso si tú invocas la diversidad. Ahora, todos debemos ser diversos, eso es autoritario. De pronto yo no quiero ser diverso, ¿sí? Pero eso no significa que tengo que lanzarme contra lo que es diferente a mí. Simplemente lo respeto, pero no tengo que ser como el otro. Eso es quizá uno de los avances más importantes del liberalismo democrático, ¿no? Ese juego entre la individualidad y lo colectivo, ese equilibrio es lo que nos ha permitido sobrevivir como civilización. Si no volvemos al socialismo del siglo XXI o al otro extremo, a Trump con su liberalismo individualista extremo. O sea, esos extremos siempre son la hostia, como dice mi tutor. ¿Qué opinas tú, María de Lourdes? Claro que sí, y como te decía, el topar libros que ya han sido escritos, reflejo de su época, es un atentado a los derechos mismos. Y ahora, lo que se escribe ahora tiene toda la libertad, pueden escribirse de muchas cosas de inclusión, pueden inscribirse en estos nuevos lenguajes y serán el reflejo de esta época para las nuevas generaciones. Y está bien, y los que no quieran hacerlo, está bien también, porque refleja esta diversidad de personas que somos. Bien, y Claro. con esto hemos llegado ya al final de nuestro programa. Lucho, no sé si quieres añadir algo antes de entrar a la siguiente sección. No, yo creo que ha sido muy claro. Más bien agradecerte, pues, por estar aquí, María, y
y pues también una pequeña publicidad de dónde está tu lugar y qué eventos próximos tienes, supongo. Claro que sí, muchas gracias. Nuestra librería está en el barrio de La Floresta, en La Toledo, entre Coruña y Saldumbide. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como bookish-giftbox y en Facebook como Bookish. Y los próximos eventos que tenemos, estaremos en un par de ferias en agosto. Tendremos un par de obras de teatro también en el mes de agosto. Estaremos junto al Teatro Victoria en la trilogía de Oscar Wilde. Van a presentar La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville y El retrato de Dorian Gray, y estaremos igual con libros al finalizar las funciones. Y también estamos con eventos próximos en el mes de septiembre que les iremos contando en redes sociales. Bien, y con esto llegamos a la siguiente sección de nuestro programa. Muchas gracias, María de Lourdes, ha sido fantástico. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores en la discusión caliente y terrible. Lucho, tu pregunta sí que me desestabilizó, estuvo excelente, ¿no? Porque es una bronca, esto de los extremismos me malgenia durísimo, porque finalmente, incluso hasta yo discutía con una colega que decía que las bromas, digamos, sexistas se deberían prohibir. Decía alguien, ¿no? Sí, decía, no se puede. Decía, no, pues que ese es un humor que es agresivo, que digo, pero es que el humor es así, el humor duele, hiere, jode, joroba, se burla de cualquier cosa. Además tienes el humor negro, que es peor todavía, pero de eso se trata el humor. O sea, no tienes que realmente tolerarlo, pues decirle, no me agradó e irte, pero no puedes censurarlo. Es que nos vamos al carajo. ¿Qué opinas, Lucho? Después de haber Bueno, dicho, vamos al yo estoy, carajo. no, es que yo estoy de acuerdo contigo en mucho, en gran medida, porque creo que, por ejemplo, en derechos de autor tú tienes una excepción, los derechos de autor que se llama justamente la parodia, ¿verdad? Entonces, la parodia es una excepción. Si yo hago una parodia de un contenido y no aplica, obviamente, no necesito un permiso del autor para poder realizar ese, si llamas, no trabajo derivado, sino una parodia como tal, un trabajo distorsionado, ¿no? Del trabajo original. Creo que lo mismo puede pasar acá, o sea, de alguna manera se puede interpretar como una parodia, pero es un poquito más delicado por muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, veía una película de Animal, una comedia en Netflix, y claro, veía ahí que en cambio están explotando eso para hacer humor también. El cliché, y eso ya hace 20 años, del famoso actor Snyder, ¿no? Es interesante porque justamente hay una persona de raza negra que cuando quieren detenerlo a Snyder, entonces su personaje, sí, porque era el hombre animal y el que hacía todos los daños y lo iban a matar, el rato que salió la persona de color negro dijo, no, yo soy, entonces ya nadie lo quiso matar porque nadie quiso estar envuelto en un crimen racial, por decirte. Entonces, hacen parodia de eso también, pero puede ser un poco ofensivo también de cierta manera luego, pues, o sea, como hacer parodia de la parodia. Me parece que eso es lo que estamos viendo ahora también, de alguna manera. Y yo la verdad creo que es complicado el tema, y, pero sí, mi postura es que si vivimos una época donde pensamos que esto es complicado y antes era muy simple, creo que también el arte debe de alguna manera reflejar, la cultura debe reflejar este tiempo de inestabilidad, de confusión que vivimos. Entonces, ese era mi punto, era como que tal vez ese libro extremo pueda ser visto en el futuro como mi lucha de Adolf Hitler, ¿no? En su época, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Que igual responde a su época. Nosotros podemos decir, sí, ese libro responde a su época. Y responde, pues, obviamente, a un contexto de una Alemania, pues, obviamente, pues, consumida por la hiperinflación y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. ¿Respetamos la integridad realmente del arte o ponemos censura por cosas que pensamos que son absurdas en el presente cuando de pronto reflejan una sociedad absurda que vivimos? A ese era mi punto más, Gonzalo, no sé qué opinas. O sea, entonces, claro, es una crítica a ti, pero una crítica constructiva. Es como decir, sí, pero dejémosle nomás que sea y lo veremos en el tiempo. Un poco esto es a lo que me refiero. Pero sí es lo que decía María de Lourdes. Finalmente, tenemos que reconocer que las épocas cambian y me gustó mucho lo que María de Lourdes, de dónde venimos, porque incluso en psicología, si es que no sabes de dónde vienes, el camino que has seguido, no sabes dónde estás ni a dónde diablos vas a ir. Entonces es importante para el humano, ya como humanidad, ¿no? Conocer el trayecto y no leer el pasado desde la moral del presente, porque finalmente el pasado se acerca más
conforme más en el presente lo entendemos nuestro mundo, podemos entender mejor el pasado, pues intentamos cambiarlo, ¿no? No sabemos dónde estamos parados y creo que eso también refleja lo que tú dices. O sea, es un caos, estamos en un caos porque no construimos un sentido de vida. Pero hoy nos hemos vuelto extremadamente filosóficos. ¡Qué miedo! Sí. ¡Qué miedo! No, es interesante. Pero me pareció excelente el programa, sobre todo, y pues yo no conozco el lugar, voy a darme una vueltita y nos vamos a dar una vueltita, Gonzalo, cuando puedas, De para ley, tenemos estar ahí que... también. ¿Sí? Por supuesto que sí. Este ha sido el final de una charla extremadamente filosófica que hasta a mí me dio ganas de salir corriendo. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí. Muchas gracias, María Lourdes, muchas gracias. Y nos veremos en un próximo programa. Un abrazo. Bueno, chao, Gonzalo, chao, María. Chao a todos. Hasta la próxima semana. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por